La luz de la luna jugaba sobre el cristal de la ventana. Una niña dormía en la cama. La luz de la luna jugaba en su cabello, iluminando suavemente su figura. La niña abrió los ojos. De repente se dio cuenta de que los objetos que la rodeaban le eran familiares. Reconoció la habitación de su infancia. Todo eso la hizo preguntarse cómo terminó aquí y qué significaba. Rihanna giró la cabeza y vio el vestido de luto. Recordó haberlo usado en el funeral de su madre. Ella tenía entonces 12 años. Solo lo usó una vez en su vida. Por eso me sorprendió ver este outfit. ¿Qué significaba todo eso? Que era un sueño, porque la situación era más una ilusión que una realidad. Rihanna miró hacia la puerta y pensó que si realmente regresaba al pasado, alguien tocaría la puerta. La niña escuchó un golpe en la puerta. La voz le preguntó si estaba despierta. Era María. Estaba preocupada por la niña. La niñera entendió que la niña sentía tristeza en el alma por la pérdida de su madre. La mujer intentó consolar al niño. Sin su apoyo, Rihanna se sentiría peor. La criada secó suavemente las lágrimas de los ojos de la niña. Intentó animar a la niña y tenía miedo de enfermarse. Nuestra heroína se dio cuenta de que había regresado al pasado. Su corazón se llenó de ansiedad y asombro. Mary, como una sirvienta devota, cuidó de Rihanna. Ha sido así desde que era niña, sin faltar nunca un día. Todas las mañanas la niñera estaba cerca. Ayudó a la niña a despertarse y saludar un nuevo día. La pequeña recordó con calidez cómo la cuidaban cuando era niña. Su corazón se llenó de alegría por los agradables recuerdos. Estaba feliz de estar con una niñera tan amable. Rihanna recordó que luego expulsarían a Mary por acusarla falsamente de robar joyas. Ella se irá envuelta en tristeza. Esta será una situación muy injusta, y entonces la niñera se quedará sola. Y ahora la niña estaba muy contenta de conocer a María. La extrañaba mucho. La criada intentó calmar a la niña. Ella pensó que había tenido un mal sueño. La niñera abrazó suavemente y calmó al niño. La mujer intentó asegurarle a la niña su apoyo y el amor de su padre. María le pidió que no se preocupara, y ella dijo que todo estaría bien. Pero la heroína entendió que esto no sucedería. El padre traerá a su hijo ilegítimo a la casa. Y esa mujer malvada. Rihanna entendió que le quitarían todo, incluyendo a mi padre. Entonces ella estaba preocupada por eso. La criada dijo que el conde vendría pronto. Por eso la pareja se preparó. Pero María no sabía a dónde fue después del funeral. Estaba segura de que él regresaría a casa hoy. María limpió la cara del niño. De repente la niña pidió buscar un abogado. María quedó muy sorprendida por esta petición. Volvió a preguntar si estábamos hablando del señor Ned. La criada no podía entender por qué la niña lo necesitaba. Pero Rihanna empezó a apurar a la niñera. Dijo que no había tiempo para explicaciones. La niña quería comprobar algo antes de que regresara su padre. Mary respondió que era poco probable que ahora pudiera reunirse con un abogado. La niña preguntó el motivo. Tenía una mirada muy sorprendida y suplicante. Al final, María respondió amistosamente que todo se haría. Repitió nuevamente esta frase y pidió esperar un poco. La puerta de la habitación se cerró. La heroína cerró los ojos y empezó a pensar. Ayer fue el funeral de su madre. Pronto su padre, el conde Allison, traerá a su hijo ilegítimo. Le preocupaba que debido a esto todas sus desgracias comenzaran de nuevo. Y todo porque ella regresó al pasado. Su mirada se volvió triste. Pero quizás esto sea una bendición de Dios. No sabía cómo entender esto y si existía la posibilidad de cambiarlo todo. La niña volvió a mirar el vestido. Había muchas preguntas y pensamientos en su cabeza. Y luego decidió por sí misma que ya tenía suficiente sufrimiento. La condesa decidió que nunca más volvería a sufrir. Así lo decidió, mirando su reflejo en el espejo. Ella quería que el que ahora ve en el reflejo viviera una vida diferente. Afuera hacía sol. El carruaje llegó hasta la casa. Se oía el sonido de los cascos de los caballos. El conde le dijo a Leticia que se alegraba de que vivieran juntos. La niña también estaba feliz. Pensó que ahora viviría como en un cuento de hadas, porque vivirá con su padre. La niña mimada, pelirroja y de pelo largo, mostraba alegría con toda su apariencia. Su padre la abrazó con toda ternura. Creía que si no fuera por su esposa, habrían vivido juntos y felices durante mucho tiempo. Al hombre le gustaría llevarse a su hija y a su madre mucho antes. La madre de Leticia siempre aseguró que el conde no los abandonaría, que definitivamente se los llevará. Y la niña lo creyó. Abrazó a su padre cada minuto más. Su padre le susurró que la amaba mucho.
Dijo que tenía otra hija, pero que solo amaba a Leticia. La niña también amaba mucho a su padre. Ella había estado esperando toda su vida para poder vivir con él. El carruaje se acercaba cada vez más a la casa. La niña miró por la ventana su nuevo hogar. Parecía que esta era la hora más feliz de su vida. Esperaba con tantas ansias este día. Y ahora todo será suyo. Solo ella. Solía vivir en una casa donde los juguetes debían compartirse con los demás. Como a ella no le encantaba. La niñera la regañaba a menudo por esto. Y explicó que incluso si realmente lo deseas, no puedes quitarle la propiedad a otra persona. A menudo estas enseñanzas provocaban insatisfacción en el niño. El padre pidió a Leticia que esperara un poco más. Explicó que su esposa estaba gravemente enferma. Por lo tanto, poco después de su muerte, podrá llevarle al niño. Con profunda esperanza, la niña esperó el momento en que su padre pudiera llevarla a casa. Y en la palabra morir, había esperanza para ella. Si la condesa deja este mundo, la niña finalmente podrá irse con su padre. Los años pasaron con profunda anticipación. Leticia estaba esperando que este momento llegara antes. Tenía muchas ganas de que la condesa muriera rápidamente. Los ojos de la niña brillaron de alegría mientras imaginaba esta vez. Y entonces un día su padre le dio la noticia de que se la llevaría a vivir con él. Finalmente llegaron a la casa. También entraron juntos. El padre sostenía fuertemente de la mano a su amada hija. El tiempo pareció alegrarse con ellos. Los sirvientes los esperaban cerca de la casa. Dijeron palabras de saludo. Esta era su casa ahora. Este momento de alegría finalmente ha llegado. Qué felices estaban. Todos los sirvientes saludaron al conde. Incluso Geoffrey. Es cierto que preguntó qué tipo de chica venía con él, y Alicent respondió con orgullo que era su hija. La belleza pelirroja de la ciudad estaba a la vista de todos. Anteriormente ella no podía presentarse en esta casa, pero ahora todo es diferente. Al principio, Geoffrey no entendió de qué estaba hablando el conde. En ese momento se escuchó el sonido de pasos. Era Rihanna bajando. Miró a quienes la rodeaban con una mirada fría, especialmente el padre y la pelirroja. El padre llamó a la hija mayor para que bajara y viniera. Quería presentarle a su hija menor. En respuesta escuchó una orden de salir. El padre estaba perdido. Y nuevamente se dio la orden de salir de la casa. Limpia con tu hija. El padre miró a la niña con desconcierto. La pelirroja tampoco se esperaba esto. El miedo era visible en sus ojos. Unas horas antes, un abogado se encontraba en el salón de la finca. Vino a petición de la condesa más joven. Rihanna estaba deseando que llegara. El abogado se sentó a la mesa y tomó un té. La niña siempre estaba callada. Por eso, lo repentino del encuentro con el abogado sorprendió a Ned. La heroína quería ver el contrato matrimonial de su madre. Quería saber sobre su herencia. Ned casi se ahoga con su té por la sorpresa al escuchar esta petición. Pero la niña insistió en que el abogado le asegurara ahora su derecho a la herencia. Quería que se nombrara un nuevo tutor. El abogado se sorprendió de que la niña tuviera tanta prisa. Después de todo, el conde aún no ha llegado. Sin embargo, la joven condesa amenazó con que si él se negaba a cumplir con su petición, acusaría a su padre y al abogado de evasión fiscal. Tal asertividad alarmó al abogado. No podía entender cómo se le pudo haber ocurrido algo así. Le parecía sorprendente que una niña de 12 años pudiera decir algo así. Dijo que entendía la sorpresa de los demás y acusaba a su padre. Pero ella quería contárselo a su madrina, la reina. Y luego la investigación se llevaría a cabo con mucho cuidado. El abogado se dio cuenta de que era mejor no pelear con la reina. Esto podría terminar mal para él. Después de todo el mundo sabe que la evasión fiscal y la traición a la familia real pueden llevarte a la cárcel. Tanto Rihanna como el abogado sabían de esto. Entonces, cuando llegó su padre, ella fue muy valiente. No tuvo miedo de contarle esta noticia en la cara. Las palabras dirigidas al conde sorprendieron a todos. Al principio intentó regañar a la niña delante de todos y gritarle. En respuesta, la condesa sacó el testamento. Dijo que habían realizado todos los trámites necesarios con el abogado. Los sirvientes se sorprendieron. Ahora la única dueña de la casa era la joven condesa. La heroína tenía el documento en sus manos. Rihanna Alenesen. Fue ella quien recibió la propiedad de su madre por derecho. La pelirroja tenía cada vez más miedo. Parecía que su sueño se había derrumbado. Lo que ha soñado durante tantos años ahora no se hará realidad. Había tristeza en los ojos.
El conde no podía entender de qué derechos hablaba su hija. Él pensó que ella estaba loca. La joven condesa se llama Geoffrey. Él obedeció obedientemente y se acercó. Rihanna le pidió que revisara este documento y dejara que el conde lo mirara. Le tendió la mano a Geoffrey con la sábana y él la tomó. El documento decía que si el matrimonio entre Regan Allison y Anastasia Previous se disolvía, todos sus bienes serían transferidos al Estado. El conde inclinó la cabeza al oír esto. Los únicos herederos pueden ser los hijos de Anastasia Previous. Por tanto, su propia hija Rihanna Allison recibe el título y todos los bienes. El documento es reconocido como válido por el abogado de la familia de Allison. El conde apretó los dientes con rabia. Geoffrey se sorprendió, pero al mismo tiempo se alegró de que su joven amante fuera ahora propietaria de la propiedad. El conde subió las escaleras para mirar el documento. El hombre quedó inusualmente sorprendido por lo que le quitaron. En un ataque de ira, el conde rompió el documento. Le dijo a Rihanna que sus derechos no eran importantes para él. El conde creía que su hija mayor no podría utilizar sus propios bienes de forma independiente hasta que alcanzara la mayoría de edad. Dijo que su hija debería obedecerlo como su padre, y creía que eran los padres quienes decidían vivir o morir por sus hijos. Pero la niña respondió que no había leído el contrato en su totalidad. Este matrimonio fue entre la gente de Arundel y Crichton. En este caso, el niño puede elegir su propio tutor, y eligió a su tío de Crichton como tutor. Esto significó que su padre ya no podía darle órdenes. Los ojos del conde estaban llenos de ira. Estas palabras también sorprendieron a los sirvientes que estaban cerca, incluyendo a Geoffrey y la niñera de la niña, Mary. El conde estaba muy sorprendido de cómo su hija podía ceder su propiedad a los Crichton. Pero la niña repitió nuevamente que él ya no tenía ningún derecho aquí. Ordenó al padre que tomara a su hijo y saliera de la casa. Leticia estaba cerca. Comprendió que su sueño había sido destruido. La pelirroja se puso de pie y miró a todos con ojos asustados. En ese momento, el conde le hizo un gesto con la mano a Rihanna. Estaba lista para que su padre la golpeara. Pero entonces María se acercó y protegió a la niña. El golpe del padre recayó sobre la niñera. La niña corrió hacia su protector para ayudarla a recobrar el sentido. Geoffrey reprendió al conde por esta acción, pero Allison dijo que si él no quería conseguirlo también, no debería interponerse en su camino. Geoffrey no tenía miedo. El sirviente declaró audazmente que una persona honesta debería detener la violencia, y no permitiría que el conde se comportara de esa manera. Allison estaba enojada. Le sorprendió cómo el sirviente de Geoffrey se atrevió a comportarse así. Otros sirvientes observaron esta situación. El conde pidió que le quitaran a Geoffrey, pero los sirvientes simplemente continuaron de pie y no respondieron a la petición. Y entonces todos escucharon la fuerte palabra «atención». Era la voz de la joven condesa. Los sirvientes la miraron. Ella ordenó a todos, como nueva amante, que sacaran al conde y a su hijo de la finca. Los sirvientes tomaron a su padre de la mano para sacarlo de la casa. Pero la pelirroja se volvió hacia la heroína. Lastimosamente la llamó su hermana. Rihanna dijo que no la considera una hermana. Recordó su infancia pasada. Y qué malvada era Leticia. Ella siempre quiso estar en el lugar de Rihanna, y toda su vida no le agradó su hermana mayor. En ese momento, Leticia le recordó a su hermana que tenían el mismo padre. Miró a su hermana mayor con ojos lastimeros. La pelirroja pidió no echarlos. Rihanna miró a Leticia y su atuendo. Dijo que el vestido con el que vino se lo cosió su madre cuando estaba viva. Este vestido resultó muy caro para la joven condesa. Leticia dijo que su padre le regaló este vestido. La condesa respondió que la niña solo recibiría este vestido de ella, pero ella puede vivir con su padre como ellos quisieran. Rihanna volvió a pedir a su padre y a Leticia que abandonaran la casa. Cuando se marcharon, la condesa cerró la puerta. El padre y la niña estaban en la calle. En ese momento, Mary y Rihanna estaban sentadas en la sala de estar. La niña se sorprendió de que la niñera la defendiera. ¿Y por qué recibió el golpe? Fue estúpido a los ojos de la heroína. Pero la niñera respondió que la joven condesa aún era pequeña, que ningún niño debería ser castigado así por sus padres. Si el conde hubiera golpeado a su hija, probablemente habría sufrido mucho. Razonando de esta manera, la niñera quería proteger al niño. Creía que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Era obvio para ella. De repente, la joven condesa invitó a su niñera a acompañarla a Crichton. Se sorprendió de por qué la niña quería ir allí. Pero la duquesa repitió que debían irse lo antes posible. Le preguntó a la niñera si quería ir con ella.
María nació en Arundel. Era huérfana, pero trabajaba como sirvienta de Anastasia, quien vio talento en ella. Posteriormente comenzó a servir a Rihanna. La niña dijo que Mary también podría quedarse aquí, y si quería trabajar en otro lugar, la condesa estaba dispuesta a escribirle una carta de recomendación. Pero la niñera prometió estar siempre con la niña. El niño estaba muy feliz por esto. María no tenía familia, por eso quería servir a la niña. La mujer sugirió que advirtiera a la reina antes de partir hacia Crichton. De lo contrario, se habría enfadado porque no se despidieron de ella. Rihanna estuvo de acuerdo. El nombre de la reina era Hersia Tseska. Durante la guerra civil por el trono, luchó en el campo de batalla como comandante del ejército. Hertia detuvo la rebelión de los aristócratas. Esta es una reina con un poder increíble. Rihanna una vez amó a su hijo. En el pasado, Hersia se convirtió en madre de Rihanna. La niña recordó cómo conoció al hijo de Hertia. Él y su madre acudieron a la reina. Cuando nos encontramos, todos se saludaron calurosamente. En ese momento hacía mucho tiempo que no se veían, pero la reina comprendió que lo más importante era la salud de Anastasia. Se alegraron de verse. La reina invitó a invitados a su jardín de verano. En medio del jardín había un bonito mirador. La reina les preparó galletas especiales. La niña lo amaba mucho, por lo que le agradeció a Hersia el regalo. La reina vio que la niña crecía hasta ser tan hermosa como su madre. Las mujeres se sentaron en el mirador, y la niña salió a caminar por el jardín. Había hermosas mariposas en el jardín, pero más tarde la heroína vio un inusual pájaro dorado posado en un árbol. El pájaro se enredó en las ramas. La pequeña condesa quiso ayudarla, pero no sabía cómo. De repente la niña escuchó una petición para que dejara al pájaro. Al darse vuelta, Rihanna vio a un chico guapo. Fue un encuentro inesperado. La heroína decidió conocerlo. Le preguntó al niño quién era, pero en respuesta escuchó palabras de sorpresa. En ese momento el pájaro quiso irse volando. Pero como estaba enredada en el follaje, no pudo hacer esto. Rihanna realmente quería ayudarla. El niño llamó la atención de su nuevo conocido sobre el hecho de que un gato trepaba a un árbol. El héroe creía que no tenía sentido ayudar al pájaro, ya que su destino estaba decidido. Pronto se lo comerían. La niña lloró por esto. El niño trató de calmarla. De lo contrario, todos habrían pensado que él era el motivo de sus lágrimas. Entonces el héroe se dio cuenta de que necesitaba salvar al pájaro. Intentó trepar a un árbol. En ese momento el gato se acercó al pájaro. El niño agarró al pájaro y una rama se rompió debajo del gato. Los tres cayeron al suelo. La niña corrió hacia su nueva amiga. Se levantó del suelo y el gato se escapó de ellos. El niño tenía en sus manos un pájaro que había salvado. Él la soltó y ella voló. Durante el vuelo al pájaro se le cayó una pluma. Era de color dorado brillante y caía justo sobre la cabeza de la niña. La pluma atrajo la atención de la heroína. El niño se sorprendió por haber arriesgado su vida, y la niña ni siquiera lo miró después de eso. Rihanna le mostró la pluma. Este pájaro era Artaxia. En Arundel la llaman Artaxia y en Crichton la llaman Maestra. Dijeron que estos pájaros eran mágicos. Podrían vivir tanto en el mundo humano como en el cielo. Estas aves no eran diferentes de las aves comunes mientras estaban en el mundo humano. Pero en el cielo sus alas se vuelven grandes y brillantes. La leyenda decía que a quien atrapara la pluma de Atraxia se le concedería un deseo. La niña dijo que vio al pájaro crecer en tamaño en el cielo, comenzar a brillar y volar. El héroe quedó muy sorprendido por esta historia y creyó que se trataba de un verdadero milagro. Rihanna estaba completamente segura de que este pájaro era Atraxia. El niño expresó su sorpresa de que Rihanna no le preguntara si se encontraba bien después de la caída. La niña le entregó una pluma al héroe y se ofreció a tomarla. Ella dijo que esta pluma podría cumplir cualquiera de sus deseos. Y todo porque salvó al pájaro. El niño preguntó si el deseo realmente se haría realidad más adelante. Rihanna dijo que Dima tuvo éxito. Debes sostener el bolígrafo frente a ti y preguntar con todo tu corazón lo que quieres. El héroe decidió descubrir quién es Dima. Era la prima de la heroína. El niño le devolvió la pluma a Rihanna. Por eso pensó que al niño no le gustaba la pluma, pero dijo que si no fuera por la heroína, ni siquiera pensaría en salvar a este pájaro. Por eso quiere regalarle la pluma a su nuevo amigo. Ella estaba muy agradecida por el regalo. Ella volvió a preguntar el nombre del niño. Su nombre era Igor. Era hijo de Hertia y futuro rey. Cuando el niño tenía 12 años, enfermó gravemente.
Durante mucho tiempo los médicos no supieron cómo ayudarle. Su temperatura no bajó durante 4 días. Ningún medicamento ayudó. Pero un día encontraron un médico que podía ayudar a Igor. Le dio medicina al niño y solo quedó esperar a que bajara la temperatura. La reina pasó todos los días de su enfermedad a su lado. Tenía mucho miedo de que el niño muriera. 2 días después todo había desaparecido. La temperatura había bajado y se esperaba que pronto se recuperara por completo. Y todo lo que necesitaba era descansar. La reina decidió que después de esto necesitaba casarse con su hijo lo antes posible. Pero el niño aún era joven. Quizás era demasiado pronto para pensar en el matrimonio. Muchos quedaron sorprendidos por la decisión de la reina, especialmente el marqués Rosan, que era su más cercano servidor. Hercia explicó que Igor podría morir repentinamente, por eso tomó esta decisión. De lo contrario, podrían perder el trono. La reina quería que su hijo tuviera hijos lo antes posible. Los aristócratas son hostiles a la familia real. Por lo tanto, debe prepararse con anticipación para el hecho de que su hijo pueda cometer un error. Y esto amenaza con perder el poder por el que han luchado durante tanto tiempo. El niño escuchó accidentalmente esta conversación cuando, caminando por el palacio, buscaba a su madre. No podía entender de qué tipo de error estaba hablando. Creía que, dado que el trono le pertenecía solo a él, todos debían obedecerle. Resulta que él es solo un reemplazo de su madre. Luego, afuera de la puerta, comenzaron a discutir quién podría ser adecuada como novia. Tenía que ser un hombre en el que la reina confiaba, lo que significa que debe ser la hija de Anastasia. La niña era la ahijada de la reina. Hertia le pidió a la mujer que trajera a su hija. Si Rihanna e Igor hubieran pasado mucho tiempo juntos desde la infancia, fácilmente podrían haber llegado al matrimonio. La reina envió a Anastasia una carta de invitación. Al oír esto, Igor decidió abandonar el palacio. No podía entender por qué la reina quería que se casara rápidamente y tuviera hijos. El héroe sintió que lo percibían como un animal. Estos pensamientos lo atormentaron y lo hicieron llorar. El niño tenía amargura y resentimiento en el alma. Recordó la frase de que los aristócratas eran hostiles hacia él y su madre. Fueron estas palabras las que le causaron más dolor al niño. Se sentía como una marioneta. Y luego decidió por sí mismo que si se casaba con quien su madre eligió para él, nunca amaría a esta chica. Incluso si se trata de la hija de la condesa Alicent, Rihanna. El joven príncipe volvió a recordar su encuentro con la niña y cómo la presentó su madre. Han pasado 5 años desde entonces. Igor estaba en brazos de la niña. De repente se sorprendió mucho de cómo podía permitir que esto sucediera. Pero fue tan cálido y agradable con ella. La belleza se despertó y lo miró con ojos amorosos. Y entonces Igor se despertó. Creía que el sueño que acababa de ver era muy terrible. El príncipe creía que no podía permitir que esto sucediera en la vida real. Lo que más temía era que se hiciera realidad. La reina creía que su hijo tenía mucha suerte de tener su novia. Hercia le recordó a Igor que le gustaba la chica. El chico de 19 años comprendió que todo estaba decidido por él. Y la madre repitió que estaba preocupada por su hijo, y que quiere que él tenga la chica que mejor se adapte a él. Rihanna, en su opinión, era la mejor candidata. La reina no podía entender por qué su hijo se resistía. Este desacuerdo alejó al hijo y a la madre el uno del otro. Llegó la joven condesa. El chico le preguntó si había oído hablar de su conversación con su madre. Dijo que tenía una relación tensa con su madre, y creía que la chica debería saberlo. El príncipe le pidió que pensara si realmente era adecuada para el papel de reina. Rihanna quedó sorprendida por esta pregunta. Ella no esperaba escucharlo y quiso preguntarle a Igor qué quería decir. Pero él le dio la espalda y se fue. La reina llamó a la niña. Ella se acercó obedientemente y saludó a su madrina con una reverencia. La reina dijo que la niña ya era bastante adulta. Hercia creía que una niña debería tener a alguien en lugar de a su madre. Una persona que ayudará y enseñará etiqueta. Por lo tanto, la reina presentó a la heroína a la condesa Igale. La condesa aceptó servir fielmente a Lady Rihanna. Como la niña ahora vivía en el palacio, debería conocer bien la etiqueta. Después de todo, ella es la futura reina. Hercia también aclaró si Rihanna aceptaría darle un heredero en el futuro. La niña estuvo de acuerdo con esto. La boda se celebrará en un mes. Sin embargo, Igor sigue posponiéndolo. Les dijo a todos que estaba ocupado con otras cosas. La niña estaba muy molesta por esto. No podía entender cómo Igor podía ignorar un acontecimiento tan importante.
y la reina se alegró de que Rihanna fuera como una hija para ella. Si la niña la hubiera escuchado, la vida en el palacio no habría sido una carga para nadie. Rihanna se inclinó profundamente ante la reina en señal de respeto, y salió de la habitación. Se suponía que la boda tendría lugar en un mes, y la novia tuvo que preparar todo ella misma. También tuvo que memorizar la historia de toda la familia real. También era necesario conocer a todos los aristócratas. La condesa Igal estaba preparando un vestido para Rihanna. La niña era delgada, pero eso todavía no era suficiente. Ella no tenía una figura hermosa. La condesa comenzó a enseñarle modales a Rihanna. Tuve que levantar más la cabeza. Dijo que si quería convertirse en reina, tenía que enderezar la espalda y empujar el pecho hacia adelante. Creía que cuanto más recta estaba la espalda, más claros eran los pensamientos. Pronto el vestido de boda estuvo listo. La novia estaba vestida muy hermosa, pero su mirada permaneció triste. Ella entendió que el novio no quería esta boda y la evitaba por todos los medios. La ceremonia tuvo lugar en el templo. Ante el rostro de Dios fueron llamados marido y mujer. Sucedió lo que ambos no querían que sucediera, y solo la reina se alegró de esta boda. Al contrario, los novios estaban molestos. Ni siquiera se tomaron de la mano. Al salir del templo, fueron recibidos por los invitados. La niña, ahora con su marido, se dirigió a los aposentos reales. Se consumó el matrimonio del rey y la reina consorte. Pero no se amaban. Esta noche es su primera noche juntos. En la habitación, el chico y la chica que recientemente se habían convertido en marido y mujer tenían sentimientos encontrados. Ambos estaban llenos de miedo y vergüenza, sin saber cómo comportarse en ese momento. Intentaron torpemente evitar la mirada del otro, pero no funcionó. Todos experimentaron sentimientos encontrados de miedo e incertidumbre. Pero no se pudo cambiar nada. Así es la vida y no siempre sale como queremos. Comprendieron que esta noche permanecería en su memoria por mucho tiempo, y se dieron cuenta de la importancia del futuro que tenían que compartir. Le acarició el pelo con ternura, intentando calmar su ansiedad, mientras ella seguía teniendo miedo. Igor entendió que ahora esta chica probablemente se había convertido en su esposa. Ambos se sintieron incómodos. Se cubrió la cara y se dio la vuelta. No empezó bien, pero ella era la única con quien tendría que vivir juntos. La acercó a él. Sus corazones laten al ritmo. Rihanna se convirtió en su esposa por elección de la reina, y ahora compartirán cuerpo y alma hasta el final de sus días. Igor comprendió que su esposa estaba avergonzada porque tantas miradas estaban dirigidas hacia ellos. Y tal vez ella ahora esté de su lado. Besó a la niña con ternura. Estaba muy asustada. Ella apartó la mirada de su marido y lo apartó. Esta fue su respuesta a su atención. La joven condesa lo rechazó. Fue un matrimonio de títeres. Nada nuevo. La reina quedó sorprendida por la negativa de su ahijada la primera noche. La niña comprendió que su marido no sería amable con ella, a pesar de los testigos. Si ella se va antes de que se forme una relación entre ellos, puede poner fin al matrimonio. Entonces Igor evitará un matrimonio no deseado. Rihanna no quería vivir con un hombre que no la amaba. Preferiría vivir en un monasterio. Igor no pudo aceptar la negativa de su esposa y decidió llevársela por la fuerza. La esposa tuvo que soportarlo, aunque no le gustara. Él le recordó que si ella se negaba, el matrimonio terminaría. El príncipe empezó a besar a su esposa. Se apagó la luz. Los invitados se fueron. La niña yacía con lágrimas en los ojos. Igor estaba molesto porque tuvo que apoderarse de su esposa en contra de su voluntad en su primera noche juntos. No pudo dormir durante mucho tiempo porque estaba molesto. El chico decidió que hoy era el último día que soportaría las lágrimas de su esposa. Ahora debe asumir la responsabilidad de sus decisiones, incluso si le duele. Rihanna tampoco durmió durante mucho tiempo. El cumplimiento posterior del deber conyugal era obligatorio. Si la esposa no hizo esto en el día señalado, entonces la reina y los aristócratas podrían acusarla de incumplimiento del deber. Por eso, la pareja pasó las noches en ansiedad y tensión. Fue extraño. ¿Es así realmente como debería ser el matrimonio? Una vez en la biblioteca real, Igor habló con Basil. El hombre le preguntó al sirviente cuánto tiempo llevaba casado con su esposa. Él respondió que ya habían pasado 3 años, pero antes de eso salieron durante 10 años. Sin embargo, todavía son como recién casados. Basil preguntó por qué el chico estaba interesado en esto, pero volvió a plantearse la pregunta. ¿Qué pasaría si la persona con la que había estado durante más de 10 años le mintiera?
El sirviente quedó muy sorprendido por esta pregunta. Creía que esto no podía ser. Su esposa nunca lo engañaría. La consideraba una persona santa. A continuación, Igor tomó el informe fiscal. Esta es una lista de aristócratas que no han pagado impuestos durante los últimos 10 años. Basil se dio cuenta de que lo habían engañado. La mayoría de las personas en la lista están relacionadas con la reina viuda. Sin embargo, tenían mucha gente de su lado. El tipo estaba decidido a agarrar a sus oponentes por el cuello. Pero había un problema con el conde Allison. Y si el poder de la reina viuda no fuera suficiente para controlar a sus seres queridos, podría enojarla. El chico se sorprendió de que el sirviente tuviera miedo antes de iniciar el negocio. Después de todo, el fraude fiscal se consideraba un gran pecado. La reina estaba sentada en su habitación. Su hijo le dijo que algunos de los aristócratas de esta lista no pagaban una gran cantidad. Ercia entendió que esto socavaba los cimientos del Estado. Por tanto, era necesario aprovechar la oportunidad y advertir a los aristócratas. Pero entonces la reina se dio cuenta de que el conde Allison también había retenido una gran suma de dinero. No se puede permitir que la familia de la reina consorte cometa tales crímenes. El conde necesita ser enviado a prisión y privado de su título. La reina sugirió que su hijo rompiera su matrimonio con Rihanna. Igor quedó muy sorprendido por esto. No entendía por qué su madre quería derrocar a Rihanna. Pero se dio cuenta de que la reina estaba tratando de proteger a su pueblo. El hombre supuso que su esposa podría estar involucrada de alguna manera en esto. Como la niña era la ahijada de la reina, debería estar bajo su protección. El héroe sugirió que bastaría con castigar al conde. Sin embargo, Ertia dijo que no iba a proteger a su ahijada. Necesitas separar tu vida personal y tus responsabilidades. Por culpa de Rihanna, la gente podría dudar del trabajo de la gobernante. La reina tenía que ser perfecta. Y también prepárate para sacrificarte por el rey en cualquier momento. Y la niña fue un peón desde el principio. Esta decisión necesitaba ser pensada detenidamente. El chico estaba confundido. Decidió que todos los de la lista saldrían libres con una multa, aunque eso también sería una derrota. Pero el sirviente recordó que esto era solo el comienzo. Y entonces las decisiones serán más difíciles, y eso era cierto. Igor estaba muy molesto. Se volvió hacia la ventana y vio a su esposa caminando por el parque. No sabía si podría dejarla ir. ¿Y por qué exactamente ella se convirtió en la razón de su fracaso? Pero si la chica supiera esto. Rihanna caminó por el parque, mirando periódicamente hacia atrás. Vio el reflejo de su marido en la ventana. Su presencia confundió aún más al chico. Un mes después hubo un banquete. La reina, su hijo y su esposa estaban sentados a la mesa. Bebieron un vino excelente que acompañó bien la cena. Se elabora con uvas seleccionadas de Toulouse. El imperio de Toulouse es un nuevo estado religioso. Arundel y Crichton llevaban mucho tiempo enfrentados por disputas fronterizas. El imperio de Toulouse está situado en el centro del continente. La única ruta comercial de Arundel era terrestre y siempre podía perderse, ya que pasaba por Toulouse. Era necesario seguir atentamente la situación. Por lo tanto, Igor siempre evitó los conflictos con Toulouse y trató de desarrollar rutas marítimas comerciales. La reina se enteró de que su hijo se interesó por el comercio marítimo. Le preguntó a su hijo si sabía sobre la construcción naval de Crichton. Respondió que necesitaba fortalecer sus rutas marítimas mediante el comercio activo. Y por eso ya está familiarizado con la construcción. El chico entendió lo que estaba pensando su madre. Pero el problema estaba en Toulouse. Le apasionaba mucho el mar gracias a este imperio. Pero esto no fue para socavar a Arundel. El sirviente recordó a los presentes que tenían un aliado en el mar, Crichton. Pero no sabía si ahora era necesario hacerse a la mar. Después de todo, la reina es la heredera de la familia Crichton y Arundel. Por tanto, no hay que pensar en el mar mientras haya una reina, símbolo de la fuerte unión de los dos países. El imperio de Toulouse expandió su poder a un ritmo alarmante. Por lo tanto, es necesario saber cuándo el vino de Toulouse en una copa se convierte en veneno. Ahora no era el momento de comerciar, sino de reducir los riesgos. Y entonces el joven rey dejó caer el vaso de sus manos. Algunos pensaron que el vino era demasiado fuerte. Pero esto no pudo ser. La sangre caliente del joven gobernante no pudo vencer al vino. La reina quedó muy sorprendida por esto. Esperaba que su hijo la agradara y dirigiera su sangre joven y ardiente al nacimiento de un sucesor. ¿Pero qué piensa la joven reina consorte sobre esto? ¿Está ella de acuerdo con esto?
Igor se dio cuenta de que entre quienes lo rodeaban no había una sola persona que estuviera de su lado. Esto hizo que el chico dejara el almuerzo. Se sintió perdido. Nadie podía entender su mundo interior. El fuerte sonido de pasos resonó por el pasillo. Al mismo tiempo, su esposa, Rihanna, corría por el pasillo. Ella lo llamó y le pidió que parara. Sintió que la ansiedad lo invadía. Deteniéndose, se dio la vuelta. Su mirada era fría. Quería agradecerle por la última vez que Igor salvó a su padre. Pero el chico simplemente se encogió de hombros. Sus ojos expresaban disgusto y decepción. No podía creer que le estuvieran agradeciendo por una acción que tanto lamentaba. El intento de conversación fue en vano. El chico no quería escuchar. Igor creía que su esposa estaba por parte de su madre, no por la suya. Volviéndose hacia la puerta, quiso irse, pero Rihanna le agarró la mano. El héroe se volvió bruscamente, con la mirada cautelosa. Se negó a escuchar sus excusas e insultos. Igor sintió que su madre significaba más para su esposa que él, por lo que quiso terminar la conversación. Pero Rihanna solo quería explicarlo todo. Igor agarró la mano de su esposa y comenzó a arrastrarla hacia la habitación. La chica sintió un miedo que poco a poco se iba apoderando de ella, al darse cuenta de que no podía calmar al chico. Ella solo quería explicar, pero no podía decir una palabra. La comprensión de que había cometido un error en alguna parte estalló en su alma, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. El héroe repitió nuevamente que este matrimonio era elección de la esposa, pero ella sabía que no era así. Desde el principio no tuvo otra opción. Era como un peón en un juego, movido por las manos de otros. Las palabras dichas antes me vinieron a la mente nuevamente. Necesitas saber cuándo el vino de tu copa se vuelve venenoso. Espero que me complazcas y dirijas tu sangre joven y ardiente al nacimiento de un sucesor. Igor abrazó a su esposa, la tomó en brazos y la llevó a la habitación. Estaba inconsciente, pero tal vez solo estuviera durmiendo. A través de la ventana se podía ver la luz de una estrella fugaz. ¿Fue esto realmente un sueño? Rihanna se despertó esta mañana. La habitación se llenó de luz solar. Rihanna miró los cálidos rayos. Tenía los brazos magullados. La niña ya no quería tolerar más esta actitud hacia sí misma. Ella no podía entender por qué estaba sucediendo esto. Quizás, después de todo, fuera un sueño. Se alejó de la ventana y se envolvió en una manta. Luego somos transportados a la oficina de la reina. Sobre su mesa había un ramo de rosas rojas. Amaba mucho estas flores. La rosa tiene un color intenso y un aroma maravilloso. Su hijo también estaba en la oficina. Por el caso de evasión fiscal, la nobleza volvió a armar escándalo con respecto a los herederos. Aunque siempre hacen esto. Esta situación fue muy estresante para Igor. Mi matrimonio con Rihanna ya tenía 3 años. Sin embargo, todavía no había herederos. La reina no podía entender por qué su hijo no pensaba en ello. Pero él creía que todavía era joven, así que no tenía que preocuparse por eso. Quizás él fue el único que pensó eso. Hertia sabía que su hijo no había estado en los aposentos de su esposa desde el último banquete. Se preguntó por qué el rey deja a su esposa cuando le place. Sin embargo, Rihanna no quiere ser derrocada. La reina invitó a su hijo a conocer a la hermana de su esposa. Después de todo, más tarde se podría decir que el feto es hijo de Rihanna. Sin embargo, a Igor no le agradaban ni el conde Alicent ni su esposa. Si un hombre quiere proteger a su esposa, entonces el heredero debe ser de la misma sangre que ella. Y el conde estuvo de acuerdo con esto. Igor se sentía como un gato para aparear. La reina rogó a su hijo que aceptara esta propuesta, porque su esposa también la quería. El héroe entendió que su madre estaba pensando en cómo actuar para bien, pero pronto la echarán y lo perderá todo. Sin embargo, el chico ya se había preparado para esto. En ese momento llegó la reina consorte. Llegó justo a tiempo. El chico se sorprendió por su llegada y por el hecho de que ella se ofreció a invitar a su hermana al baile. Igor tuvo que bailar el primer baile con ella. Como Laeticia es una debutante, le resultará difícil encontrar una pareja adecuada. Además, sería un evento importante para mi hermana. El hombre no podía entender cómo su esposa aceptó tan rápidamente la propuesta de su madre. Aclaró si la esposa discutió este tema con sus familiares. Sin embargo, el padre ya había aceptado esto. El héroe no tuvo más remedio que aceptar. Ha llegado el día del baile. El joven rey estaba junto a Lutitia. El primer baile fue de ellos. Estaba delicioso. La niña se alegró de esta oportunidad. Después de todo, ella acaba de debutar y ya está bailando con el rey.
Quienes lo rodeaban pensaban que le gustaba la chica. ¿Pero está esto permitido? Rihanna también estuvo entre el público. Observó atentamente lo que estaba sucediendo, y su marido y su hermana bailaron maravillosamente delante de todos. La heroína estaba sola. Ella no se arrepintió de esto. Su hermana consideró esto una victoria. Rihanna se sintió invadida por la tristeza y abandonó el salón. La niña salió al jardín. Se acercó al árbol. Fue al árbol cerca del cual conoció a su marido. La heroína recordó ese conocido y las agradables emociones que experimentó entonces. Miró el lugar donde una vez se posó el pájaro. De repente Rihanna escuchó una voz. A Rilla le gustaban los conejitos regordetes. Pero lo mejor de los conejos es su carne jugosa. Está muy rico, ñam ñam. Esto es exactamente lo que escuchó la heroína y se volvió. La niña vio a su prima. La heroína se alegró mucho de conocerlo. Es difícil recordar la última vez que se vieron. Dima tenía flores en las manos. La niña abrazó felizmente a su hermano. La última vez que se vieron fue en la infancia, por lo que era inusual verse de adultos. La heroína realmente extrañaba a su hermano. La última vez que lo vio, dijo que no hablaría con él. Esto se dijo porque le dibujó una barba a la muñeca favorita de la niña. El chico le regaló flores a su hermana. Quería regresar antes de que ella regresara, pero no tuvo tiempo. Nadie esperaba que no se vieran por tanto tiempo. Durante este tiempo ocurrieron muchos acontecimientos difíciles. La niña quería compartirlos con su hermano, pero él comenzó a calmarla y a secarle las lágrimas. Decidieron no hablar de cosas tristes. Si alguien viera que la heroína estaba llorando, pensaría que su hermano la hizo llorar. Pero fue así. Fue él quien hizo llorar a la reina. ¿Cometió el tipo un grave error diplomático? Si la niña hubiera sabido que vendría su hermano, se habría preparado. El encuentro fue muy inesperado, y la heroína asumió que algo había sucedido. Sin embargo, Dimitri tampoco sabía que tendría que venir con tanta urgencia. De camino a otro estado recibió un mensaje y se unió a la delegación. En ese momento se acercó Igor. Dijo con voz fría que no recordaba que les enviaron una delegación de Krishton. La niña no esperaba ver a su marido en el jardín. Igor supuso que el chico que estaba al lado de su esposa era su prima. Ahora se conocerán. Dimitri llegó de una misión diplomática de Krishton. Preocupado por su prima, decidió visitarla. El público a una hora tan tardía y ni siquiera durante el baile sorprendió al rey. ¿Por qué sucedió? Este lugar parecía demasiado secreto para una reunión. La niña empezó a defender a su hermano delante de su marido. Intentó explicarle que su hermano solo había venido para saber cómo estaba. Se veían a menudo cuando eran niños. Pero ahora no hay tiempo ni siquiera para concertar una reunión. La niña pidió perdonar a su hermano inútil. Sin embargo, el tipo lo llamó sinvergüenza. Todos sabían que era un genio de la diplomacia y viajaba constantemente con su apellido. ¿Valió la pena dejar la situación así? Por eso, Igor recordó que la reina debería prestar más atención a la organización de reuniones. Sí, así es, así es. La razón de los celos de Igor también fue que escuchó a Dmitri llamar bebé a su esposa. No sabía que así se llamaba la niña cuando era niña. La heroína se alegró muchísimo al escuchar una tierna palabra de su hermano. Y en general, hacía mucho tiempo que no escuchaba palabras amables dirigidas a ella. Sin embargo, el rey no podía dejar al chico en paz. Besó la mano de su esposa de manera demostrativa. Estaba muy molesto con su nuevo conocido. Igor dijo que le gustaría pasar tiempo a solas con su esposa. El hermano miró a su hermana, pero ella le aseguró que todo estaba bien. Después de eso, el marido la tomó de la mano y se la llevó a rastras. Las flores del hermano se cayeron de las manos de la niña. Le pidió a su marido que parara. El hermano le pidió al chico que tratara a su hermana en consecuencia. Dima quería proteger a su hermana menor. Igor agradeció las instrucciones. Sin embargo, dijo que su esposa es una reina. Y no solo una niña. Reuniones como esta y el uso de apodos de chicas no deberían volver a ocurrir en el futuro. El héroe también recordó que, a pesar de la relación, Dimitri debe recordar que está aquí en visita diplomática. El hermano de Rihanna no pudo oponerse. Se quedó entristecido por la humillación. La criada, disfrazada detrás de un árbol, observó la situación. El rey se indignó porque lo recibía un diplomático de otro país. Esto le dio la sensación de que no era un gobernante en absoluto. La niña defendió a su hermano, diciendo que vino por invitación de la reina. Esto provocó el gran enfado del héroe. Cogió el sello real y lo arrojó al suelo con una floritura. A continuación,
El rey decidió aclarar si había algo que lo conectara con su esposa además de la reina. Esto ofendió mucho a la niña. Las lágrimas comenzaron a brotar de ella. ¿Cómo se atreve siquiera a decir tal cosa? Rihanna empezó a salir corriendo de la habitación. La niña no recordaba nada más. Solo recordaba el momento en que el rey entró en su habitación. Se arrodilló sobre ella y la miró. Parecía arrepentirse de su acción. Él tomó suavemente su mano para besarla. En ese momento, Rihanna despertó. El chico se alegró de que ella recobrara el sentido. La heroína no podía entender por qué él le tomaba la mano. Ella pensó que simplemente estaba demasiado cansada. La niña se disculpó por presentarse de esta forma frente a su marido. Igor se alegró de que su esposa se despertara. No podía entender por qué lloraba su marido. Resulta que él no sabía lo difícil que era para ella. Parecía que el héroe no conocía en absoluto a su esposa. El rey se disculpó con la niña y la abrazó con fuerza. Prometió protegerla a ella y a su hijo. El médico vino hace poco. Resulta que Rihanna está embarazada. Esta noticia fue una completa sorpresa para ambos. La niña se desmayó debido a la anemia. Aparece durante el embarazo. Ahora la heroína no puede preocuparse. El hombre abrazó suavemente a su esposa y trató de calmarla. La niña todavía no creía en la realidad de lo que estaba pasando. Sin embargo, se alegró de escuchar la noticia. A continuación, la acción se desarrolla en la finca del conde Allison. Leticia, que venía del baile, estaba furiosa. ¿Por qué el rey no se comunica con ella? Bailó varios bailes con ella en el baile. La niña pensaba que era hermosa, y el rey probablemente se enamoró de ella. Él abrazó su cintura con la mano, y la mirada del chico lo atravesó. Leticia sintió su aliento a su lado, pero Rihanna lo arruinó todo. La muchacha quiso detener al rey cuando fue a buscar a su esposa, pero no pudo. La niña se sintió muy ofendida porque él se fue. De hecho, no le agradaba a su hermana y estaba celosa de su felicidad y su posición en la sociedad. La niña no iba a tolerar esa actitud hacia sí misma. Ella estaba tramando algo. Por todo el reino circularon rumores sobre el romance del rey con la hermana de la reina. Igor estaba hablando con su sirviente más cercano. Discutieron cómo estos rumores estaban arruinando los planes de la reina viuda. Esta noticia podría enojarla mucho. El rey no quería que se hablara de esto durante el té. El problema con el heredero ya se había resuelto, por lo que era mejor que todos los rumores se calmaran. El rey recordó el baile con Leticia. Durante mucho tiempo no pudo olvidar a esta chica, su admiración por el rey y lo que decía sobre su hermana mayor. Pero al final, Leticia terminó al lado del rey. Terminaron juntos. Esto fue muy inconveniente para el chico. El embarazo de la reina estaba arruinando los planes de su madre, pero él todavía no era feliz. Pasaron los días y los meses. Un día la reina decidió escribirle una carta a su hermano. Cuando Dima reciba la carta, podrá enterarse del embarazo de la niña. Muchos felicitaron a la reina por su embarazo. Ertia se alegró hasta el punto de llorar por esta noticia. A sus ojos era sencillamente maravilloso. Dima estaba preocupada por el matrimonio de su hermana, pero ahora ella estaba bien. Los aristócratas empezaron a tratarla mejor, lo cual fue un gran honor para ella. Últimamente el cuerpo de la joven reina parecía muy pesado, por lo que solo podía leer y coser ropa para el bebé. A la heroína le pareció el momento más feliz desde que se convirtió en miembro de la familia real. La niña no podía esperar a que naciera el bebé y llamó a Dima su tío. Ella no describió nada más en la carta. Ella simplemente dijo que se llevaba bien con su marido y que todo fue genial con ella. Creía que el futuro sería aún mejor y pidió no preocuparse por sí misma. Pero es cierto que su marido empezó a tratarla mucho mejor. Se volvió más amable y cariñoso. Estaba claro que el chico también estaba esperando el nacimiento de su hijo. Muchos esperaban el momento en que pudieran saber si sería niño o niña. La reina quería un niño, pero al rey no le importaba si era niño o niña, porque era su hijo. Aunque estas palabras sorprendieron a la chica, el chico dijo que más tarde entendería su significado. Y ahora está aún más ocupado. Pero prometió visitar a su esposa más a menudo para que ella no se preocupara. Abrazó fuertemente a su esposa y la besó en la frente. Ella estaba muy contenta. Luego pasó a abordar los temas importantes que ocupaban sus pensamientos. En la finca del conde Allison tuvieron lugar acontecimientos inquietantes. Cuando Leticia se enteró del embarazo de su hermana, se enojó mucho. No le agradaba a su hermana, considerándola estúpida. La niña pensó que era injusto que Rihanna tuviera un hijo. Por eso el rey no viene a ella. Pero ¿cómo puede hacerle esto? Es muy estúpido.
Su padre no pudo calmarla, pero tenía la esperanza de que todo cambiaría cuando naciera el bebé. Quizás entonces el rey cambie su actitud hacia la belleza pelirroja. El conde continuó tranquilizándola y le sugirió que esperara. Fue la reina viuda quien le pidió que hiciera esto. Solo había que esperar. En manos del padre había una carta de Hertia. Era esta carta la que debía inspirar esperanza a la niña. Luego los acontecimientos se trasladaron al palacio real. Ya era tarde cuando todos estaban en sus habitaciones. La condesa entró como reina. Hertia le pidió que hiciera algo, pero tenía que hacerlo en silencio. La orden se cumplió. Hertia recibió la carta que había pedido. Ahora todo está listo y debes escribir una respuesta al conde Alicent. Su hija está muy molesta, pero la consideraban mucho más inteligente que su hermana. El sirviente se ofreció a permitir que la niña visitara el palacio, pero todo debe hacerse lo más rápido posible. Si tuvieras miedo de cometer un error, podrías, por supuesto, buscar otra chica. Pero se decidió dejar todo como estaba, porque el trabajo casi estaba terminado. Ya solo quedaba echar un poco de aceite al fuego. Por la tarde, el rey y su fiel servidor se dirigieron al bosque. Cuando el tipo estaba montando a caballo, hizo un tiro certero hacia adelante con un arco y dio en el blanco. Junto con el sirviente fueron a mirar el botín, que resultó ser bastante grande. Este lobo era el más grande de la manada, e Igor había estado monitoreando durante mucho tiempo los movimientos de los animales para atrapar al lobo. El sirviente se sorprendió de cómo lo logró el rey, pero él respondió que como se había adentrado en las profundidades del bosque, no podía hacer otra cosa. Sin embargo, los sirvientes se dieron cuenta de que no habían venido aquí solo por el lobo. El bosque se llamaba negro por los árboles altos que no dejaban pasar la luz en absoluto. Este es el bosque del norte de Arundel. Si cruzas el río que lo atraviesa, podrás llegar al imperio de Toulouse. Este bosque es un pasaje secreto para espías y ladrones. El rey dijo que se estaban llevando a cabo negociaciones secretas con su madre, y que tal vez se estaba enviando algo secreto a esta región. El sirviente estuvo de acuerdo en que si esto era cierto, entonces la reina viuda estaba detrás de esto. Pero su propósito seguía siendo desconocido. Después de que Rihanna quedó embarazada, la familia Allison guardó silencio, y esta es probablemente la calma antes de la tormenta. Ambos querían saber qué estaba haciendo Hertia. El rey sugirió que se dieran prisa antes de que oscureciera completamente, y se necesitaría mucha fuerza para mover el cadáver del lobo. Le dijo a su sirviente que quería ser cebo. Esto alarmó al sirviente, pero Igor estaba decidido. Todos los hombres querían estar en su lugar. Montó en su caballo y decidió que todos debían saber lo que era ser rey. Descubre que lo que parece dulce en realidad es veneno. Se rumoreaba que los condes de Clovis y Allison tuvieron una reunión secreta y estaban discutiendo algo. El rey decidió utilizar a Leticia para descubrir esto, y ordenó al sirviente que él mismo cargara al lobo. Parecía una tarea difícil para Basil, pero era un castigo por presentarse tan tarde a la reunión de los condes. El rey comenzó a alejarse y el sirviente trató de alcanzarlo. Basil no podía entender cómo Igor se atrevió a llevar a la hermana de la reina al palacio y tratar con ella allí. El sirviente pidió ayuda a otros sirvientes para llevar el botín. El rey se negó a ayudar y ordenó regresar al palacio. Hubo un brote de epidemia en la capital de Arundel. Llegó a la familia real en Crichton. Muchos murieron, incluido el príncipe heredero. Los rumores sobre esto se extendieron rápidamente por toda la ciudad. Todos los miembros de la familia real que asistieron al funeral en el templo también murieron a causa de una enfermedad desconocida. No solo murió el príncipe heredero, sino también los que estaban en la línea de sucesión al trono. Igor y su sirviente estaban en la sala de conferencias real. Estaban discutiendo la tragedia que había ocurrido en Crichton. Allí hay parientes consanguíneos de la reina viuda. Necesitamos enviar una delegación allí lo antes posible para expresar nuestras condolencias. Los familiares querían que Igor viniera al palacio, donde la epidemia estaba arrasando. Es una lástima que el país vecino haya pasado por esto, pero era imposible enviar gente sin pensar al centro de la epidemia. Esta petición fue muy extraña para Igor. El chico no podía entender por qué sus familiares insistían en su llegada. Después de todo, podría traer la enfermedad a su ciudad. Si la reina viuda estuviera involucrada, las únicas personas que estarían en problemas serían aquellas cercanas a ella. El tipo no podía determinar si todos los miembros de la familia real de Crichton estaban realmente muertos. Después de todo, resulta que la única heredera será la reina viuda. Hertia realmente quería que su hijo tomara el poder.
Ella no sabía qué hacer. La reina sintió mucha pena por sus primas. Estaba muy preocupada por sus muertes. Nadie podría consolarla. La mujer lloró como una niña. Ni siquiera su hijo pudo calmarla. ¿Cómo puede no preocuparse? Ese horror está ocurriendo en su tierra natal. Murieron almas inocentes. El hijo trató de ayudar a su madre a recobrar el sentido, pero la reina perdió el conocimiento. Los sirvientes fueron a buscar al médico real. El corazón de la reina estaba abrumado por un momento difícil. ¿Qué significa todo esto? Igor no podía entender qué hacer. La reina fue llevada a su habitación. Con el tiempo recobró el sentido. Sus primeras palabras dijeron que fue Ertia quien arregló todo. Basilio vino con rosas blancas a visitar al gobernante. Pero ahora ha descubierto la verdad. Solo quedaba descubrirlo con más detalle. ¿Está esto relacionado con lo que el rey está tratando de explorar? En ese momento, un carruaje con un invitado desconocido se acercó a la habitación. El rostro del invitado estaba cubierto con una bata negra. El desconocido llamó a la habitación y ésta fue abierta. Parece que se esperaba a este invitado. Era Leticia. Ella vino al rey. Fue él quien llamó a la niña. Leticia realmente esperaba que Igor la convirtiera en su reina. No permitió ni una sombra de duda en sus pensamientos. Puso su mano sobre el cuello del chico y comenzó a besarlo tiernamente. Han pasado 2 meses desde el estallido de la peste. Se convocó una reunión de emergencia para el Consejo de Crichton. Tras la coronación de Dimitri Pribius, el reino recuperó la estabilidad. Se convirtió en rey y se firmó el decreto. Igor comprendió que comparado con su padre, Pribius parecía un hombre débil, pero su labor diplomática era muy apreciada, especialmente en Arundel. Eso es realmente bueno. El pariente de Igor se convirtió en rey, por lo que el héroe tendrá apoyo diplomático adicional. El joven y soltero gobernante probablemente pronto tendría esposa e hijos, sugirió Baylis. Sin embargo, Igor no quería saber nada de su familiar. El tipo le pidió al sirviente que no dijera tonterías, sino que trabajara mejor. Por ejemplo, ordenar papeles. Bailey se sorprendió con este comentario, ya que recientemente había terminado de trabajar con papeles. El rey decidió visitar a la reina. El sirviente lo apoyó en esto, pero le sugirió que no fuera de visita con las manos vacías. Rihanna estaba esperando a su marido. Sentada en la habitación y sosteniendo un libro, miró por la ventana. Entonces entró el rey. La niña se alegró de verlo. El héroe pensó que había distraído a su esposa de la lectura, pero ella no leyó el libro. Estaba buscando en el libro la pluma de un pájaro mágico que alguna vez había sido colocada. Mostrándoselo a su marido, la heroína le preguntó si recordaba qué era. Por supuesto, el chico lo recordó. La pluma apareció durante su primer encuentro. Pluma de Atraxia. El rey preguntó qué deseo pedía Rihanna, pero ella respondió que no deseaba nada, pues en ese momento ya había sucedido el milagro. El chico sugirió que, en este caso, la oportunidad de pedir un deseo sería para su hijo. La niña quedó sorprendida por esta propuesta. En ese momento llegaron cartas de felicitación y obsequios de la familia real de Crichton. Se trataba de hermosas joyas, sombreros y ropa hechos con los mejores materiales. Y por supuesto, juguetes para el futuro bebé. Las joyas procedían de los tesoros más raros de las islas del norte, y animales y frutas frescas de las islas del sur. Nadie pensó que los regalos serían malos, ya que Crichton es una potencia marítima. Estos obsequios podrían llenar todo el palacio. Había tantos de ellos. La niña estaba muy feliz de recibir tanta atención por parte de su hermano. Sin embargo, el rey se sintió avergonzado por esto. Estaba enojado con el sirviente que trajo los regalos. Se preparó un regalo especial para la reina. Le pidieron que lo abriera sin testigos. Entonces la niña entendería todo inmediatamente. La petición de abrir sin testigos se repitió varias veces. Rihanna comenzó a desempacar sus regalos con una sonrisa. Estaba increíblemente contenta, y la sirvienta llamó a su marido a la oficina. Dio la noticia de que Earl Clovis había muerto. Esto podría significar que después de Crichton, comenzarían epidemias en su país. El rey y su sirviente intentaron hablar de esto en voz más baja para que la reina embarazada no los escuchara. Baylis intentó calmar al chico, diciéndole que era demasiado pronto para hablar de esto. Nadie alrededor del conde presentaba síntomas de la enfermedad. Lady Leticia estuvo con él antes de su muerte. Ella está bien ahora. El rey se sorprendió de que la muchacha estuviera con el conde.
El sirviente dijo que según su información podrían tener una reunión secreta. Muy entretenido. La reina viuda intentó tenderle una trampa a la hermana de la reina con un chico. Pero cuando esto no funcionó, Gertia creó rumores sucios. El rey no podía creerlo. El sirviente sugirió que si el conde de Clovis se convertía en rey, Leticia podría ser reina. El tipo volvió a reprender a Belice, ya que lo que escuchó le resultó desagradable. Por tanto, hablar de esto fuera de palacio debe estar cubierto por otro rumor. Si esto de repente se vuelve realidad, será una verdadera pesadilla. El rey acababa de llegar a su despacho, pero cuando abrió la puerta se detuvo bruscamente. Resulta que la misma Leticia estaba parada en la oficina. El chico se dio cuenta de que tenía razón. Supuso que la reina viuda había ordenado que le entregaran un paquete personal. Un paquete que contiene veneno creado en el imperio de Toulouse. Una gota es suficiente para hacer que una persona vomite sangre. Morirá en un instante. Si se añade al vino u otra bebida, el veneno no se notará. No tiene color ni olor. Penetra lentamente en el cuerpo y luego mata a la persona como si hubiera muerto a causa de una enfermedad contagiosa. Fue ella quien añadió veneno al vino del conde. A causa de esto murió. A la niña le dijeron que usara veneno cuando llegara el momento de encontrar su lugar en la vida. El rey miró a Leticia y ella se acercó a él sonriendo. La niña abrazó al chico y le dijo que estaba contenta de volver a verlo. Igor estaba muy molesto por lo sucedido. Se sentía como si estuviera cubierto de barro. El rey no podía creer que tendría que llevar a cabo su plan para deshacerse de su madre. En ese momento, Rihanna, estando sola en la habitación, decidió abrir un regalo de su hermano. Él le dijo que lo hiciera en privado. La niña estaba muy interesada en lo que había dentro, y entonces abrió la caja. Dentro había un velero. Rihanna se acordó inmediatamente de él. Cuando Dmitri tenía 9 años, jugaba con este velero. Y la niña entonces ni siquiera sabía lo que significaba la palabra velero. Después de todo, ella solo tenía 7 años. El hermano explicó que un velero es un barco que puede cruzar fácilmente cualquier mar. Soñaba con algún día hacer un viaje en velero y viajar alrededor del mundo. La niña prometió estar presente cuando su hermano cumpliera este sueño. Sin embargo, primero necesitaban crecer. La niña también recordó cómo jugaban con él. Fueron recuerdos muy cálidos y agradables. Ambos crecieron y su hermano finalmente cumplió su sueño. Pero la niña aún no ha llegado. Sin embargo, ella tenía la pluma de Atraxia. Rihanna recordó cómo en un banquete, su marido dijo que el reino necesitaba desarrollar rutas comerciales marítimas. Al mirar el velero que cumplió el sueño de Dima, se puso a pensar, ojalá su marido tuviera un velero como el suyo. Entonces su sueño también se haría realidad. En ese momento, Igor, estando en la oficina con Leticia, le ordenó que no dejara entrar a nadie a la habitación excepto a unos pocos guardias. Baylis obedientemente fue a cumplir las órdenes de su amo. Entonces el chico miró a Leticia. Necesitaban discutir algo. Igor le dijo a Leticia que había cometido un acto atroz. Ella difundió rumores de que se convertiría en su esposa. Además, la niña mintió diciendo que durmieron juntas varias veces. Pero esto nunca sucedió. ¿Realmente deseaba tanto convertirse en reina? El rey le ató las manos para impedir que huyera. Le preguntó a la chica que la incitó a hacer esto. El rey no quería actuar con rudeza, pero era mejor hacerlo que torturarla. El chico ordenó responder a sus preguntas. En ese momento Baylis entró en la habitación. Igor le mostró la salida. Salió y cerró la puerta. El sirviente también se dio cuenta de que era necesario contactar al capitán de la guardia. Después de todo, se ha encontrado al culpable del suceso. Era doña Leticia. La reina viuda estaba disfrutando del té en su habitación. Una doncella se acercó a ella y le informó que una chica pelirroja se encontraba ahora en la oficina del rey. Bueno, las promesas son promesas. Aunque Gertia sintió lástima por su hijo, no pudo evitar recompensar a la niña por su servicio. La doncella preguntó por qué la reina pidió tratar con el conde. Resulta que el padre de la reina perdió una gran suma de dinero a manos del conde Clovis hace mucho tiempo. Ercia no tuvo otra opción. ¿Pero no es peligroso asociar a una chica así con su majestad? Por supuesto. Pero fue esta chica quien salvó a la reina de su peor enemigo. Por eso Leticia es mucho mejor que la dulce Rihanna. Y la reina comprendió que la niña estaba motivada a ayudar. En ese momento Igor intentó averiguar todo del invitado. Pero ella obstinadamente no respondió a sus preguntas. La heroína se rió de él. Apartó a la chica de él. El rey no podía entender por quién lo tomaba,
¿Y por qué se comportaba de esa manera? Miró severamente a los ojos de la belleza pelirroja y vio que aparecían lágrimas en su rostro. Igor decidió repetir la pregunta nuevamente y pidió una respuesta honesta. ¿Quién es él para ella? La niña respondió que él era su rey. Solo ella. El héroe comprendió que había una persona terrible frente a él, pero había llegado el momento de descubrir la verdad, y la niña decidió que lo contaría todo ahora. Ella te dirá por qué intentó matar al conde Clovis. Más precisamente no lo intentó, pero lo hizo. El rey empezó a escucharla atentamente, sentándose más cerca. La chica empezó a coquetear con él y a acariciarle el cuello. Dijo que lo hizo por la oportunidad de ser reina. Igor quedó muy sorprendido por la historia. La niña recordó que el rey la ama, y en este caso no tiene sentido estar junto a Rihanna. El chico no podía entender de qué estaba hablando esta loca. En ese momento se escuchó el sonido de una puerta abriéndose. El rey ordenó una vez más a Basilio que no dejara entrar a nadie. Sin embargo, en respuesta escuché el sonido de un juguete cayendo. Rihanna sostuvo este velero cuando abrió la puerta. Estaba muy indignada por lo que vio. Después de todo, en ese momento el rey y su hermana estaban muy abrazados. El chico se volvió para mirar al recién llegado. Estaba muy sorprendido de que fuera su esposa. Los ojos de Rihanna se pusieron muy tristes. Ella los miró y no entendió lo que estaba pasando. La niña sintió dolor por la traición. Quería decir algo, pero no podía decir una palabra. Su hermana entró en la conversación. Sugirió que Rihanna entró para molestarla a ella y al rey. Pero la reina no esperaba oír nada bueno de su hermana. El rey le gritó a la pelirroja, tratando de silenciarla. Rihanna corrió por el pasillo. El marido intentó alcanzarla. Sin embargo, Leticia intentó por todos los medios impedirlo. Ella le tomó la mano y no lo dejó irse. El rey apenas pudo escapar. La niña cuidó al chico que corría. Después de eso, la dejaron sola en la oficina. Y el rey intentó aclarar este malentendido lo más rápido posible. Después de todo estaba mejorando en la familia. Corriendo por el pasillo, Rihanna no podía entender cómo podía pasar esto. ¿Por qué le hicieron esto y por qué ella estaba huyendo? ¿Por qué él estaba con Lutitia? La heroína no pudo encontrar respuestas a estas preguntas. En su cabeza, todos los pensamientos se mezclaban en una sola palabra. ¿Por qué? La niña recordó que ya había visto tal traición en su vida, cuando su madre lloró y le pidió al conde que no la dejara. Después de eso, la niña vio a su madre solo en el funeral. Entonces solo podría comunicarse con ella en la tumba. También recordó que tenía que conocer a su hermana menor. La niña pelirroja malcriada la ofendía a menudo. Esto hizo llorar a Rihanna. Podría llorar durante días. Se sintió herida tanto por la presencia de este niño como por sus acciones. Cuando era niña, a la niña la regañaban a menudo por pelearse con su hermana. La heroína se vio obligada a ser más indulgente, porque es la hermana mayor, por lo que debe ceder. A continuación, Rihanna recordó la traición de la reina. Hertia insistió en que la niña se convirtiera en la nueva reina de Arundel. Incluso prometió ser como una madre para Rihanna. Igor quiso advertir a la niña sobre esto cuando le dijo que pensara si quería ser reina. Esto fue justo antes de su matrimonio. Sin embargo, todo estaba decidido. La niña no tuvo otra opción. Nadie le preguntó qué quería y qué no. Ella no quería esto desde el principio. La niña se puso de pie y recordó estos incidentes. Se puso de pie y miró por la ventana, iluminada por la luz. Su marido la alcanzó, aunque tuvo que huir durante mucho tiempo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rihanna. No sabía qué pesaba más, su cuerpo o su corazón. Ya no se sentía responsable de su decisión. Una vez que Rihanna salió a la luz, la vida abandonó la presión. Sí, quizás ella ya no quería pelear. Los brillantes rayos del sol brillaron directamente en los ojos de la niña. Solo cuando dejó de hacerlo, Rihanna se dio cuenta de lo oscura que era su vida, y tomó una decisión. Ella ya no quiere huir. En ese momento Igor ya no estaba lejos de ella, y la heroína cayó inconsciente. Nos transportamos a una época en la que la niña vuelve a tener 12 años y parece una niña. Y entonces le prometió a su niñera que la acompañaría a Crichton. Esta conversación tuvo lugar en el salón de la finca Allison. En ese momento, la mirada de la señora ya no se parecía en nada a la mirada del niño. Pensaba y hablaba como una adulta. Joffrey se preguntó por qué la dama había decidido tan repentinamente partir hacia Crichton. Sí,
Realmente fue una decisión inesperada. Sin embargo, la niña esperaba que todos la entendieran. Jeffrey supuso que ella querría hacer esto porque era la mejor solución. Hay familiares en Crichton que podrían protegerla. La niña se alegró de que se entendiera su decisión. También agradeció al sirviente por ayudarla a luchar contra su padre. Sin embargo, Jeffrey dijo que no podría haber hecho nada diferente. Pero el mayor culpable de lo sucedido fue el conde. La niña quería un sirviente que cuidara esta casa. Sentada en la sala, decidió darle instrucciones sobre qué hacer a continuación. La niña quería transferir todos los poderes a Jeffrey y pidió que le enviaran informes una vez al mes. Este comportamiento adulto sorprendió mucho al sirviente, pero la joven condesa no pudo dejar la propiedad a su padre. Y esto es bastante lógico. Jeffrey tuvo que aceptar estos términos para cuidar la casa. Después de todo, el dueño de la finca no es digno de esto. Todos en la casa sabían que este sirviente era muy capaz. Incluso María lo confirmó. El hombre se alegró de escuchar los elogios que le dirigían. A continuación, Rihanna y Mary comenzaron a prepararse para el viaje. Como se trataba de una decisión inesperada, tuvimos que actuar con rapidez. Las chicas rápidamente hicieron sus maletas y tomaron las cosas necesarias. Utilizando recuerdos de su vida pasada, Rihanna dejó instrucciones al mayordomo Geoffrey sobre cómo administrar la propiedad y otras propiedades. Lo anotó en un papel y dejó la hoja sobre la mesa. Las tierras de la finca eran áridas y rocosas y la ruta comercial estaba muy lejos. Por ello, Geoffrey sugirió no contar con él, pensando que sería mejor así. La niña entendió de qué estaba hablando, pero tenía ideas que describió en la hoja. El sirviente la obedeció obedientemente. Incluso antes del renacimiento de Rihanna, se descubrió un depósito de la piedra preciosa Ark en tierras propiedad del conde Allison. Estas piedras pueden contener una gran cantidad de luz. Un mineral tan valioso se utilizó en varios campos. Gracias al dinero aportado por el comercio de piedras de Ark, el incompetente conde Allison pudo pasar al centro de la arena política. Esto le permitió oponerse a la regencia de la reina viviente. Sin embargo, decidieron abandonar estas tierras por las dudas, aunque esta decisión no fue fácil. La niñera miró a la niña y se dio cuenta de que tenía que crecer muy rápido para tomar esas decisiones, y ahora están de camino al barco. La niña miró con curiosidad por la ventanilla del carruaje, observando lo que sucedía a su alrededor. Seguramente la señora estaría contenta con el viaje. El carruaje se acercó al puerto. La niñera ayudó a la niña a bajar, ya que era peligroso para la niña hacerlo sola. El puerto era muy grande y hermoso a los ojos de la niña. Sonó la campana invitándolos a abordar el barco que navegaba hacia Crichton. Los pasajeros comenzaron a registrarse. Para ello tenías que mostrar tu billete. Por supuesto, Rihanna y Mary también tenían sus propias entradas. Trabajadores portuarios reconocieron a Rihanna Allison. Es la hija del conde. La niña confirmó que no se habían equivocado. La estaban esperando en el barco y ahora, por fin, está aquí. En honor a esto, el capitán fue llamado. Su invitación sorprendió un poco a Rihanna y a la niñera. El capitán se acercó. Todos habían estado esperando la llegada de la niña desde que supieron que navegaría en este barco. Conocerla fue muy agradable para los trabajadores del barco. Los aristócratas suelen alquilar un barco entero. Los trabajadores se sorprendieron al enterarse de que la niña navegaría con el resto de pasajeros. Sin embargo, Rihanna solo quería llegar más rápido a Crichton. El capitán elogió a la muchacha por su excelente elección. Después de todo, este barco es el más rápido y seguro entre todos los barcos de pasajeros del país. El capitán decidió darles un recorrido por el barco. Recién ahora la niña se dio cuenta de que se iba, pero se alegró por la futura excursión. Este viaje es necesario para elegir un futuro mejor para usted. A la joven condesa se le ofreció la mejor cabaña y el más lujoso de todo el barco. Si era necesario, el capitán se ofreció a contactarlo para pedirle ayuda. Luego se fue. La niña y la niñera miraron encantadas su habitación. Ella era extremadamente hermosa. Había muchas flores alrededor. La admiración de las chicas no tenía fin. Después de todo, este es un verdadero hotel en mar abierto. Es tan romántico. María estaba mucho más feliz que Rihanna. Después de todo, la niñera nunca antes había navegado en barcos tan grandes. La mujer sugirió subir a cubierta y la niña aceptó de buena gana. Había una vista tan fascinante allí. Las gaviotas volaban sobre el mar. Los rayos del sol calentaron a todos los presentes. El mar brillaba y relucía con el reflejo de los rayos del sol.
El agradable sonido de las olas creó una melodía increíble. El viento soplaba directo a la cara de la gente. Por lo tanto, las niñas tuvieron que agarrarse a sus sombreros. Se pararon en la proa del barco y disfrutaron de la vista más hermosa. De repente, Rihanna vio una figura familiar en la proa del barco. Al parecer, los trabajadores del barco quisieron mostrárselo a todo el mundo, ya que lo colocaron en un lugar tan destacado. Estas cifras eran las mismas en todos los barcos. A continuación, las chicas llamaron la atención sobre las alas de esta estatua. Al parecer, la gente tocaba a menudo algunos elementos decorativos. Gracias a esto, se volvieron suaves y brillantes. Existía la creencia de que si tocabas estos elementos, el viaje sería seguro. Por eso, Rihanna también decidió tocar las alas de la estatua. Sin embargo, ella no pudo alcanzarlos. María tuvo que ayudar al niño con esto. Juntas, las niñas pudieron alcanzar y tocar las alas. La gente alrededor vio esto. La niñera y la niña comenzaron a discutir quién estaba representado en la estatua. Podría haber sido una sirena, pero una sirena debe tener cola. Entonces podría ser un ángel, ya que tiene alas. A los trabajadores del barco les hizo gracia este razonamiento. Después de todo, en el barco había una estatua del pájaro Artaxia, que protege el barco. El trabajador del barco les contó esto a las chicas. Esto los sorprendió mucho. Después de todo, la estatua no parece un pájaro en absoluto. De hecho, hubo pocas similitudes. Sin embargo, el barco en sí se llama Artaxia. ¿No saben los pasajeros sobre esto? Resultó que si tocas las alas de la estatua, el barco regresará sano y salvo a Arundel. ¿Qué hacer? Después de todo, las chicas no van a volver. El trabajador del barco dijo que en el futuro las chicas lo probarán ellas mismas. Los barcos con la figura de Artaxia son muy duraderos. Rihanna quedó sorprendida por lo que ahora descubrió. ¿Realmente tendrá que cambiar sus planes ahora? La niña se puso de pie y pensó qué hacer a continuación. En ese momento le pidió a la niñera que le trajera un chal de la cabaña, porque sentía frío. La niñera obedeció de buen grado la orden, y la niña se quedó sola en la cubierta. En ese momento sacó una pluma de pájaro que tenía escondida en su manga. Tomó el bolígrafo en sus manos y pensó por qué necesitaba una conexión tan fuerte con Artaxia. ¿Por qué, si ella murió tan estúpidamente? Por eso, la niña decidió arrojar la pluma al mar. Siguió con la mirada la pluma que caía hasta que tocó el agua. Entonces la niña observó cómo se hundía, dejando tras de sí un pequeño destello de luz. Pero parece que las plumas no se hunden. Es evidente que algo anda mal con él. En ese momento apareció la niñera con un chal. La mujer cubrió a la niña y le preguntó qué frío tenía. La niña tenía los ojos rojos debido al viento. La niñera le sugirió que bajara a la cabaña para no enfermarse. Enfermarse siempre es malo. Cuando decidieron partir, mucha gente miraba el mar y más allá, pero resultó que la gente no estaba mirando el mar, sino al difunto. Debido a esto, el barco tuvo que detenerse. Las niñas no tuvieron tiempo de llegar a la cabaña cuando escucharon un ruido. No podían entender lo que había sucedido. Alguien armó un escándalo porque no le permitían subir al barco. Como esto. Este hombre llegó un poco tarde, por lo que no pudo abordar el barco. El que llegó tarde ordenó detener el barco para poder entrar en él. Pero los pasajeros estaban muy indignados por esto. Necesitas llegar a tiempo, pero no puedes hacer eso. La gente incluso quería llamar a los guardias, pero el capitán ordenó que el barco fuera devuelto inmediatamente a puerto. ¿Dónde tiene tanto coraje el recién llegado? ¿Quién era él? Cerca del barco, junto al sirviente, estaba Igor. Todos los pasajeros del barco tuvieron que bajarse. Muchos estaban molestos por el viaje fallido, pero alguien se dio cuenta de que se trataba de la acción de un bolígrafo mágico. Ayudó a Igor, que corría hacia el barco a toda velocidad para detenerlo, a tiempo. No quería que Rihanna se fuera. Pasan 6 años. La acción tiene lugar en la capital de Arundel, Edirne. Los espías fueron ejecutados en manifestaciones en las calles de la ciudad. Y ahora está sucediendo uno de estos. Las autoridades deben castigar al espía de Crichton. La gente estaba muy sorprendida de cómo podía haber un espía entre ellos. Pocos podían creerlo. Pero este hombre vino de Crichton e intentó envenenar a la familia real. Por decreto del rey fue condenado a la horca. La orden estaba escrita en una hoja de papel con sello y estaba en manos del verdugo. Y como se trata de una orden, hay que ejecutarla. La gente entre la multitud gritó palabras poco halagadoras al espía. La gente temía que la familia real sufriera algún daño. Por tanto,
Todos estaban esperando que se llevara a cabo la ejecución. La reina se enteró de esto. Se preguntó si fue su hijo quien ordenó la ejecución de un hombre de la nobleza de Crichton, y cómo decidió iniciar una guerra con sus aliados. Estos pensamientos atormentaban a Hertia, pero el rey ya era adulto y capaz de tomar decisiones serias. La guerra es guerra, ¿qué puedes hacer? Después de todo, su madre esperaba de él decisiones adultas, pero ella claramente no dio tales instrucciones. El tipo le pidió a Baelish que viniera. El sirviente se acercó al rey con un libro de notas en las manos. La reina quedó muy sorprendida al ver este libro en manos del sirviente. No sabía si la reina se resistiría, como si no supiera nada. Después de todo, su hijo ejecutó a un espía. Se suponía que debía ir a Crichton por orden de la reina, todo para envenenar a la familia real. Después de todo, a Hertia todavía le quedaba veneno. Estaba escondido en una caja fuerte secreta. No sabía cómo el joven rey podía saber esto. Después de todo, la madre hace todo lo posible por el bienestar de su hijo. Igor impidió que su madre siguiera hablando, porque no quería escuchar sus cobardes excusas. Esto demostró que la reina hizo la vista gorda ante la evasión fiscal de los aristócratas. El reino recibió sobornos y los utilizó para gastar en necesidades militares. No estaba claro por qué el rey no sabía acerca de los gastos militares. Hertia intentó explicar que su hijo supuestamente no había entendido todo. Sin embargo, su comportamiento sugirió que la reina simplemente estaba tratando de protegerse. Dado que su hijo ya está en el trono, ¿tenía algún motivo para aceptar sobornos? El rey decretó que a partir de ese momento todo el poder y las finanzas de la reina viuda pasarían a él, el rey de Arundel. Igor ordenó que la reina viuda fuera encarcelada en el Palacio del Norte. Esto se hace para que ella no pueda contactar a otros aristócratas e influir en la política. Igor, rey de Arundel, tenía 17 años cuando destituyó del poder a la reina viuda y creó su propio gobierno. Después de un tiempo, apareció un barco de Crichton en las aguas de Arundel. Esto significó el inicio de la guerra. Luego nos transportan a la finca de Dmitri Pribius. Comió con su hermana. Recientemente jugaron golf con otros sirvientes. Dmitri elogió a su hermana porque, en su opinión, supuestamente jugaba mejor que nadie. Sin embargo, la niña pensó que se estaba riendo de ella. Por ello, sugirió dejar las conversaciones y comer en silencio. El hermano decidió apoyar a su hermana, diciendo que gracias a este deporte pronto estaría más sana, e incluso puede atrapar un oso. En broma, la invitó a unirse a él en la caza de osos. Sin embargo, la niña se vio obligada a negarse porque no quería mirar la sangre. Dima recordó el incidente cuando era niña, su hermana perdió el conocimiento al ver un oso muerto. Esta fue la primera cacería de su vida. Muchos se asustaron cuando la niña perdió el conocimiento, pero luego resultó que le tenía miedo a la sangre. Cuando vio cómo llevaban al oso, pensó que estaba vivo y entró en la casa. Pero ahora está más sana. La niña prometió no desmayarse para no molestar a los demás, y era bueno que su salud hubiera mejorado. Sin embargo, era importante mantener la cautela. La niña estaba muy enferma cuando llegó de Arundel, pero eso fue hace 6 años. Ella tenía entonces solo 12 años. Dima dijo que su hermana todavía es una bebé para él. Después de todo, pasaron tiempo juntos desde la infancia. Jugamos juntos, almorzamos juntos, y el padre de Dmitri, el tío de Rihanna, todavía los cuidaba. La comida estaba llegando a su fin. El padre le preguntó a Dmitri si estaba pensando en la guerra con Arundel. Esta pregunta hizo pensar al chico, ¿vale la pena o no? Después de todo es muy posible que ganen. Pero no se puede negar que el enemigo también tiene posibilidades de ganar. Sin embargo, el padre de Dmitri no lo creía así. Estalló una guerra entre los dos países, que no existió en la vida pasada de Rihanna. Si no se rechaza la ofensiva de Arundel, pueden suceder cosas irreparables. ¿Y qué es exactamente lo que la niña no sabía? El rey de Arundel había estado desarrollando eficazmente el transporte marítimo durante varios años. Solo Lexington suministró grandes cantidades de madera y otros materiales para la construcción naval. La fuerza de la flota resulta no ser tan importante, pero no tienen experiencia en batallas en las aguas de Arundel. Si el rey se prepara con cuidado, ganará. Ambas partes habían formado previamente una alianza para trabajar juntas contra las amenazas de Toulouse, pero resultó que Crichton estaba intentando influir en los asuntos internos de Arundel. Como resultado, un aristócrata de Crichton, que era un espía, fue ejecutado. Y esto llevó al estallido de la guerra entre los dos países.
Al parecer, en esta vida Igor logró fortalecer su poder. Soñaba con crear una flota fuerte en Arundel y que el país se convirtiera en una potencia marítima. La niña se sorprendió de que todavía pensara en el bienestar de Igor. No, no debería haber pensado en él. Nadie necesita esto ahora. Era extraño cómo un pensamiento así podía siquiera aparecer en su cabeza. Dima notó que algo andaba mal con Rihanna. Pensó que le dolía la cabeza. Aparentemente hoy se excedió mientras jugaba con las criadas. Ella también tenía un poco de sueño. Probablemente estaba muy cansada. Entonces le sugirió que fuera a descansar. Rihanna dijo que estaba bien y pidió no preocuparse por ella. Solo necesitas descansar un poco y todo saldrá bien. La niña les deseó buenas noches a todos. El tío entendió lo que le preocupaba. Ella nunca había sido tan afectuosa con él, pero aparentemente algo había cambiado. Esto significa que en ese momento ella estaba pensando en otra persona. ¿Pero sobre quién? La niña caminó lentamente hacia su habitación. Sus pensamientos no le daban paz. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, imaginó que su marido también caminaba solo. Se prohibió pensar en él. Pero debido a esto los recuerdos se hicieron aún más fuertes. Se imaginó sus pasos por el pasillo. ¿Cómo podría llegar a su habitación? Al menos así solía ser. No, no pienses en él. ¿Por qué necesitas esto? Se dijo. Sin embargo, los pensamientos seguían y seguían. La niña recordó su boda. Recordé la aparición del rey, sus besos, pero no tenía sentido insistir en el pasado. Él se fue. Rihanna recordó que antes podría haber tenido un hijo, pero se prohibió incluso extrañar a alguien de su vida pasada. Después de todo, ella misma eligió este nuevo camino. De repente escuchó que alguien la llamaba desde atrás. No podía saber de quién podría ser la voz. Dmitri, Igor o su hermana. Una hora antes llegó a la finca una delegación acompañada por la princesa Helena Crichton. Todos los sirvientes la saludaron. Rihanna y su hermano también estuvieron en la reunión. La belleza de la princesa era la misma que antes. Ella era como una luz en este caos de guerra. Sin embargo, el duque Rurik le hizo demasiados cumplidos a Helena, por lo que ella lo reprendió. Dijo que no es la belleza lo que brilla, sino el corazón de quienes luchan valientemente por la patria. A Rihanna le preocupaba que la persona que estaba a su lado, que tiene menos de la mitad de sus parientes de Crichton, ocupara un lugar en el corazón de su hermano. Aunque ama mucho a su país, Helena se sorprendió de que el duque Rurik estuviera tan preocupado por ella. Ella sugirió mostrar el poder de su cuidado a través del juego. Esto preocupó mucho a Rihanna. Los presentes decidieron, por invitación de Helena, iniciar el juego. La princesa le lanzó la pelota al duque. Se alegró de apoyarla en el juego, porque pensó que la princesa había acudido especialmente a él. En ese momento el balón impactó al duque directamente en la cara. Rihanna estaba asustada por lo sucedido. Le gustaría detener a la princesa, pero no sabía cómo hacerlo. Después de todo, estaba claro que a la princesa le gustaba burlarse de los demás. Sin embargo, ¿por qué le hace esto al duque? Ahora tendrá un hematoma en la cara. Los presentes comenzaron a intentar detener a la princesa y llamaron a la institutriz. Helena se sorprendió de que su comportamiento le causara tanto disgusto. Pero ella misma lo empezó. La institutriz, cuando llegó, se sorprendió de que nadie hubiera ayudado al señor antes. Llamó a Helena para que la siguiera. Y Rihanna. Después de ayudar al duque, la institutriz entró en la casa con las niñas. Los aristócratas estaban encantados con la chica de nacionalidad mixta. Ella entendió que el invitado le causaría sus propios problemas. Las niñas entraron en la habitación de Helena. Podría haber descansado, ya que estaba fuera de la carretera. Pero la institutriz decidió darles instrucciones a las niñas. Duraron unas 2 horas. Cuando terminó de hablar, Rihanna estaba feliz. La niña entendió que si la situación hubiera sido más grave, la conversación habría continuado más. Resultó que Helena empezó este juego para vengarse de Rurik, así que no había necesidad de pedirle que se detuviera. Además, Helena se sintió avergonzada por la nacionalidad mixta de su interlocutor. Pero no eligen parientes. Sin embargo, Rihanna no se molestó por esto. A pesar de lo que decían los demás, todavía podía sentir la sangre de Crichton. Helena creía que la niña odiaba a Arundel más que a nadie. Y entonces la joven condesa pensó que era en vano no haber prestado atención a las palabras del duque. Todo se detendrá cuando termine la guerra. Hasta la fecha no se ha perdido ni una sola batalla naval. Así que la próxima vez ellos también ganarían.
Helena Crichton fue la tercera princesa de la familia Crichton. Ella era una belleza increíble. Sus largos mechones rubios atraían la mirada de los transeúntes, y los ojos verdes de la niña no dejaron indiferente a nadie. La princesa más joven era adorada por toda la familia real. Nunca estuvo privada de la atención y el amor de quienes la rodeaban. Cuando era niña, muchos jóvenes aristócratas querían ser sus amigos, pero al final, empezaron a evitar a la niña por sus excesivas exigencias. Durante toda su infancia dijo que no quería comunicarse con chicas estúpidas. Pocas personas podían llevarse bien con ella, por lo tanto tuvo pocos amigos reales en la infancia. Rihanna era aristócrata y tenía la misma edad que la princesa, por lo que se convirtió en su única amiga. Cuando era niña, Rihanna llamaba a Helena Gallina Brillante. La heroína era más alta que Helena, y también tenía un rostro hermoso. Su amiga la ponía a prueba a menudo, por ejemplo, obligándola a peinarse. La niña mimada dijo que si quiere ser su amiga, debería poder hacerlo. La hizo peinarse delante de ella para ver qué tan bien estaba. Después de 3 minutos, la niña se cansó de esto y pasó a otra cosa, por ejemplo, pidiéndole que le trajera cacao. La aparición de una amiga en forma de princesa ayudó mucho a Rihanna. Se sintió sola en ese momento después de escapar de Arundel. Por eso, toleró todas las travesuras de su nueva amiga. Esta vez el capricho de Helena fue volver a casa con Rihanna. Tuve que enganchar el carruaje. Helena quería que su amiga se quedara con ella en el palacio. No podía entender por qué la niña regresaba cada vez. ¿Realmente hay algo escondido en casa? Y Rihanna simplemente estaba cansada de la vida palaciega. Además, no se le dio la idea de que la futura guerra fuera muy extraña. Igor solía tener mal genio, pero no tanto. Tal vez él sea así porque ahora ella no está. Y los barcos se acercaban cada vez más al puerto enemigo. La situación se volvió más tensa. ¿Ambas partes realmente querían participar en la batalla? ¿Qué hay de malo en que un rey quiera proteger a su país? El problema era que era bastante peligroso quedarse en el puerto. Pero el rey sugirió no hacer de una montaña una montaña. Esto sorprendió a Baelish, porque el problema era realmente grande. La flota enemiga se acercaba a ellos. Ya estaba bastante cerca y el rey no pareció reaccionar en absoluto. Este es el frente y quedarse aquí es peligroso. Sin embargo, Igor dijo que ahora necesita estar exactamente en este lugar. Los barcos enemigos simplemente querían asustarlos, pensó el joven rey. Afortunadamente, los barcos de Crichton llegaron aquí primero. Cuando llegue el momento, el rey podrá recibirlos con cálidos abrazos. El sirviente estaba cada vez más sorprendido por las palabras que escuchó. Ahora el tipo dio la orden de izar las velas. Baelish se sorprendió. ¿Igor estaba realmente preparado para esto? El ejército avanzó. Todo está listo. Abran fuego contra los barcos de Crichton. Comenzó una batalla difícil. Uno tras otro los barcos enemigos fueron derrotados. Los barcos se incendiaban con cada nuevo disparo. Mucha gente se preguntó si esto realmente estaba sucediendo. El padre de Dmitri se enteró de esto por su sirviente. Esta noticia la dio una persona que se encontraba en el lugar del incidente. El conde entendió que debería haber respondido a esto incluso cuando el rey echó a su madre. Ahora era necesario informar a los círculos superiores sobre la situación de emergencia. El héroe se sentó en su oficina y pensó qué hacer a continuación. Decidimos convocar inmediatamente un consejo. Rihanna estaba en la finca Previous en ese momento. Ella acaba de llegar hace poco. La fiel niñera saludó calurosamente a su ama. Ya había empezado a preocuparse por la larga ausencia de la niña. Decidió preguntar qué pasó en el palacio, y la niña empezó a encontrar palabras para describir lo sucedido. Mary se dio cuenta de que Helena estaba jugando de nuevo a un juego extraño. ¿En qué piensa cuando hace esto? Rihanna no estaba enojada con su amiga, ya que lo consideraba como cuidarse a sí misma. Sin embargo, Helena ha hecho bromas similares antes. A menudo la razón era que alguien no quería casarse con ella. Y debido a la niña, comenzaron a circular rumores de que Rihanna es realmente muy exigente. Debido a la guerra, se hizo más difícil encontrar un novio adecuado. Pero la niña ya no pensaba en casarse. Pasó el tiempo y le resultó mucho más fácil recordar lo vivido. La niñera pensó que la niña no quería casarse por culpa de su padre, pero dudaba de que tuviera razón. Después de todo, 5 años después de su partida a Crichton, Jerry informó de la muerte de Allison. Le envió una carta a la niña. «Señora Rihanna, ¿cómo estás? Lamento comunicarte una triste noticia. Lady Leticia descubrió al conde muerto en sus aposentos,
Junto a él se encontró un frasco de veneno. Se supone que se suicidó. Rihanna recuerda el suicidio. En su vida anterior murió de la misma forma. Se preguntó si su muerte podría haber tenido algo que ver con Leticia. Pero ella pensó que no debería pensar en eso. Tuve que sacármelo de la cabeza. Ahora todo era diferente. Hubo rumores de que el ex conde decidió dar ese paso porque no podía pagar sus deudas. Esas deudas provinieron del juego. El padre perdió su título y no pudo abrir minas con el metal precioso. No tenía más ingresos que una exigua pensión. Fue sorprendente que la gente todavía no cambiara. La niña decidió que era mejor no privarlo de su apellido. Por ello, como pidió la difunta esposa del conde fallecido, este fue enterrado junto a ella. Doña Leticia no estuvo de acuerdo en este punto, pero cedió, recibiendo cierta cantidad como consuelo. Sin embargo, el problema era que Lady Leticia ya había desaparecido. Esto es todo lo que el sirviente informó en la carta. Una vez más ofreció sus condolencias. Dijo que el funeral transcurrió bien y espera que la niña no se preocupe por esto en el futuro. Al final había una firma. Y luego murió el padre. Leticia desapareció. Lo que le causó sufrimiento a la niña y la mató ya no está ahí. Sintió paz en su alma. Rihanna esperaba que los acontecimientos de su vida pasada no se repitieran. Pero nadie sabía dónde estaba Leticia. El padre influyó en los pensamientos de la niña sobre el matrimonio. Pero esta está lejos de ser la razón principal. Por eso, la joven condesa le pidió a la niñera que no se preocupara. No es por su padre que ella no piensa en el matrimonio. Simplemente no quiere hacer del matrimonio el objetivo de su vida. Se sentía mal cuando era niña. Pero ahora tiene un tío y Dima. Y la niña también estaba muy contenta de tener una niñera tan buena y cariñosa. Por tanto, no hay nada de qué preocuparse. En ese momento entró su hermano en la habitación. Nuevamente se dirigió a ella con la palabra bebé y la llamó a cenar al comedor. Sin embargo, Rihanna pidió anteriormente no llamarla bebé. A ella ya no le gustaba esta palabra. Fueron juntos a la mesa. En el camino, Dimitri dijo que ya había oído hablar de las travesuras de la princesa que llegaba. Bromeó, llamando a Rihanna su cómplice. Luego el chico volvió a burlarse de su hermana y se ofreció a ir a cazar o pescar. Cuando se acercaron al comedor y abrieron la puerta, vieron un alboroto en la habitación. Había mucha gente en el comedor discutiendo algo. Pensamientos ansiosos se asentaron en la cabeza de la niña, pero aún así decidieron aclarar lo que estaba pasando. El padre de Dmitri respondió a esto. Sí, sucedió lo que todos temían. Crichton perdió ante Arundel. Lo que escuchó infundió miedo en los pensamientos de la niña. ¿Esto realmente sucedió? Ella no podía creerlo. La niña no podía entender cómo Crichton podía perder. ¿Qué le deparaba el futuro ahora? El juicio tuvo lugar en el Palacio del Parlamento. Mucha gente se reunió en el salón. Perdimos contra Arundel. ¿Qué podría decir el gobernante en su defensa y quién comandaba la flota? Sin embargo, si no hubieran caído en la provocación de Arundel, esto no habría sucedido. ¿Quién asumirá ahora la responsabilidad de lo ocurrido? ¿Y es necesario pensar en ello ahora? El príncipe heredero de Crichton entró al salón. Su nombre era Eden Roscoe Crichton. Intentó calmar a quienes hacían ruido en el pasillo. Después de la fuerte palabra, todos guardaron silencio. El príncipe ordenó pensar en medidas de represalia y no hablar de responsabilidad. A partir de ahora, cualquiera que hable sin importancia le dirá adiós a su lengua. Eden dio esta orden. Se dio cuenta de la inutilidad de iniciar una reunión. A Danil, el secretario, se le ordenó leer un informe sobre la situación actual. Informó que el equipo naval involucraba 156 barcos y 8.000 soldados. Una decena de barcos fueron destruidos por el enemigo. 100 soldados resultaron heridos o muertos. Esta cifra era bastante pequeña en comparación con todo el ejército del país. En principio, es bueno que hayan perdido con pérdidas tan pequeñas. Después de todo, este daño puede repararse rápidamente. Sin embargo, un minuto después, se dijo que mientras regresaban a puerto para reparaciones, los barcos quedaron atrapados en una tormenta y toda la flota se perdió. Los barcos de Arundel se acercan ahora a Crichton. Cuando los presentes oyeron esto, muchos se llenaron de miedo. ¿Qué pasará con el país ahora? ¿Qué hacer si no hay ejército? ¿En qué está pensando siquiera el rey de Arundel? ¿Cómo se atreve a permitir que suceda tal situación? Mientras tanto, Igor estaba en un barco en el puerto de Seviot en Crichton. Su fiel servidor estaba con él. El joven rey quería nadar hasta allí lo más rápido posible.
Todavía no ha visto ningún problema con esto. Ha pasado muy poco tiempo desde la batalla naval. ¿Cómo va a atacar el rey el continente? Después de todo, su ejército ahora también necesita reorganizarse. El sirviente sugirió que ahora era imposible volver a la batalla. Sin embargo, el rey dijo que sus pérdidas lo permitían. A Baileys le preocupaba que esta indignación hiciera que su esposa se divorciara de él, antes de que se secara la tinta de su acuerdo prenupcial. Después de todo, este es el momento en que el sirviente estaba planeando su luna de miel. Su bella esposa escribió muchos insultos en cartas durante estos 2 meses de guerra, a causa de su ausencia de casa. Al sirviente le preocupaba que si su esposa solicitaba el divorcio, ¿quién asumiría la responsabilidad? El rey dijo que él se haría cargo de esta situación. Por ejemplo, asignará a la esposa de Baileys una pensión por su difunto marido incluso antes de que ella firme los papeles del divorcio. Esta propuesta alarmó aún más al sirviente. ¿O fue solo una broma? El rey siguió riéndose del sirviente y le preguntó para quién quería ser alimento, ¿una ballena o un tiburón? El sirviente decidió dejar de bromear y accedió a ir con él a la capital, como quería el rey. Igor entendió que tenía un asistente desobediente. Sin embargo, el interlocutor objetó que se trataba de las quejas de un súbdito que tenía un rey muy terco. Ambos se rieron de este chiste. El rey aclaró además si el sirviente había transmitido sus demandas a Crichton. Por supuesto que se los entregó. Hizo las demandas tan pronto como se presentó la oportunidad. Así que ahora lo más probable es que haya una conmoción allí. El sirviente decidió aclarar si realmente el rey iba a hacer lo que estaba escrito en la carta. De lo contrario, ¿por qué enviarían esto? Quizás no había necesidad de iniciar esta guerra. Sin embargo, nadie recordó sus motivos. En ese momento, en la finca de la princesa Privius, Rihanna y su amiga deambulaban por el jardín de verano. Les encantaba cuidar los árboles y recolectar sus frutos. Las chicas discutieron juntas lo que estaba pasando. Rihanna notó que Elena estaba preocupada por algo. Sin embargo, la niña pensó que si estaba activa, le resultaría más fácil. Estaba preocupada por su futuro. ¿Qué deberían hacer ahora? La joven condesa intentó calmarla. Ella dijo que todo estaría bien. Arundel y Crichton tienen un enemigo común, el Imperio de Toulouse. El rey de Arundel no es tonto. Si viniera a Crichton, intentaría resolver esta situación lo mejor que pudiera. Helena se sintió muy animada por las palabras de su amiga. Ahora no tenía que preocuparse tanto. El rey de Arundel llegó hasta aquí porque el barco de Crichton navegó hacia aguas de su país. Una vez que se resuelva este problema, ya no atacará a Crichton. Incluso en una vida pasada, Igor quiso hacer de Arundel una potencia marítima. Y la niña recordó esto. Por lo tanto, no dañará directamente a Crichton. Después de todo, Igor no es tan estúpido. En ese momento, Rihanna vio que el humor de su amiga había vuelto a cambiar. Decidió averiguar cuál era el motivo. La niña respondió que nunca había oído a su amiga decir que Crichton todavía era un país. No intentó culpar a la chica. Después de todo, sabía que no estaba protegiendo a Arundel. Es solo que si su tierra natal es Crichton, ¿qué pasa entonces? A Helena le pareció que la niña no se consideraba perteneciente a ese lugar. Debido a esto, ella se asustó. La niña comenzó a preocuparse de que algún día su amiga la dejara. Estos pensamientos realmente arruinaron su estado de ánimo. Incluso empezó a llorar, y Rihanna decidió abrazar a su amiga para volver a calmarla. Nunca antes le había dicho a la princesa cómo se sentía, pero la niña realmente sintió que algún día se iría de aquí. Hace 6 años, el día en que llegó a Crichton, sufrió un envenenamiento. Los recuerdos de mi vida pasada se convirtieron en pesadillas que me causaban dolor. Su niñera estaba muy preocupada por la salud de la niña, y la cuidó hasta que se recuperó. Cuando Rihanna se hizo adulta, su salud mejoró. Pero los recuerdos permanecieron como ansiedad en lo profundo de mi corazón. Estaba planeando ir a un lugar remoto para superar su ansiedad, a un lugar donde el rey de Arundel nunca la encontraría. Sin embargo, le dijo a su amiga que no tenía planes de irse. Llegó aquí hace mucho tiempo, dejando la finca en Arundel. La niña decidió no pensar ni hablar más del tema, decidiendo que era mucho mejor simplemente dar un paseo. Después de todo, al aire libre, los malos pensamientos desaparecieron rápidamente. En ese momento la institutriz corrió hacia ellos. Parecía muy preocupada. Estaba claro que estaba asustada. La institutriz se alegró de ver a las niñas, pues llevaba mucho tiempo buscándolas.
Helena le preguntó qué le pasaba. La institutriz dijo que Arundel le había transmitido sus demandas. La carta decía que estaban pidiendo matrimonio con la princesa. Esto sorprendió increíblemente a Rihanna. Le sorprendió que hubiera una boda real. ¿Y si hay boda entre Igor y Helena? ¿Qué pasará con ella? Fue sorprendente que al tomar sus propias decisiones, todavía no la eligiera a ella. Supuso que algo andaba mal aquí, y dudaba de que Igor alguna vez hubiera amado realmente a Rihanna.